Otro misterio de la vida de Jesús. Jesús fue tentado. Tenemos que hablar de las tentaciones de Jesús. Tenemos que recordar el texto para entender el contexto del cual partimos. Impulsado por el Espíritu Santo, al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante 40 días. Vive entre los animales y los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios, es decir, su obediencia. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él por un cierto tiempo. Eso lo encontramos en Lucas en el capítulo 4. También lo encontramos en Marcos en el capítulo 1. ¿Esto qué significa? Las tentaciones de Jesús, o más bien, ¿qué muestra? Primero, pues que Jesús es el nuevo Adán, ya que el anterior Adán, desobedeció y ganó, por decirlo así, o perdió la cercanía con Dios, se perdió esa cercanía con Dios en el paraíso. Bueno, con Jesús se vuelve a tener, y al él ser el nuevo Adán, se vuelve como el primero de toda la creación. Jesús permanece fiel, no cayó en la tentación, pero sí fue tentado. La tentación no es pecado, Jesús nunca pecó. También Cristo se revela como aquel siervo totalmente obediente a Dios. Nosotros tenemos que comprender que el pecado, o el primer pecado, el que se narra en el paraíso, pues es un pecado de desobediencia. Dios le dijo, haz todo lo que quieras, pero pues de este árbol no comas, y pues el ser humano comió de ese fruto. Bueno, pues fue un pecado de desobediencia. La victoria de Jesús en el desierto también es un anticipo de la victoria que él iba a tener en su pasión. La pasión de Cristo es la muestra de su obediencia en grado máximo, que él vivió la obediencia a Dios, y que nosotros también podemos vivir. Características. Ya sabemos que él sintió hambre después de 40 días, y que se convierta estas piedras en pan, ya que tú eres el dueño de todo. Alguna explicación nos dice lo siguiente: lo que se quería por parte del mal, o lo que se pretendía, era una ruptura de un ayuno. ¿Por qué se pretende una ruptura de un ayuno? Porque el ayuno es una preparación religiosa, en el sentido religioso. ¿Para qué? Para vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de Dios. Es decir, nuestra preparación en la vida religiosa, o la preparación en la vida religiosa, en un vaciarme de mí mismo para llenarme de Dios, la hacemos a través de la práctica del ayuno, o sea, se comprende a través de la práctica del ayuno. Entonces, rompiendo el ayuno en el que Jesús estaba, pues hacía que se rompiera esa práctica religiosa y se perdiera el sentido religioso de su actuar. Esa es una explicación de por qué pidió que las piedras se convirtieran en pan, para hacerle perder el sentido religioso. Jesús no sucumbió ante esto. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Continúo llenándome de Dios. La otra tentación: lo subió a lo alto del templo, le mostró todos los reinos, lo subió a lo alto del templo y le dijo: si eres tú el Hijo de Dios, tírate, que los ángeles te cuidarán. Y es el tema de cometer imprudencias en la vida, retando a Dios. Como muchas veces nosotros cometemos en la vida porque queremos retar a Dios. Oiga, pruébemelo, si en verdad existes, pruébame esto, y cometemos imprudencias, o el ser humano comete grandes imprudencias en un retar a Dios, retar y querer manipular el obrar de Dios. Eso es una gran tentación. Tercera y última: le mostró todos los reinos, adórame y todos te los daré. Eso fue lo que le dijo. El adorar a Satanás, es decir, el cambiar la adoración que se le debe solo a Dios por cualquier otra cosa, es un tema de idolatría, y eso Dios lo rechaza.
desde antiguo lo ha rechazado. Si antes se daba en un becerro, ahí le mostró en el poder, en lo que podía darse. Entonces, esa tentación va encaminada a la idolatría y nosotros podemos idolatrar muchas cosas. ¿Qué es la idolatría? Quitar del puesto de Dios y poner otra cosa. Saco a Dios y en vez de Dios pongo cualquier otra cosa. Persona, objetos, cosas, deseos, no sé, animales, uno mismo, etcétera, etcétera. Cambio lo de Dios, desplazo a Dios y pongo ahí otra cosa. Eso es una idolatría. Y ante esa, pues fue tentado Jesús. Jesús no cayó en idolatría.